tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, porque cuando tú viniste, Señor, tú viniste a deshacer las obras del diablo. Señor, te damos gracias, porque en la cruz del Calvario tú pagaste, Señor, el precio para que nosotros fuéramos libres de la maldición de la enfermedad, Señor. Es por tu llaga que nosotros somos curados, Señor. Es por el sacrificio en la cruz que nosotros recibimos sanidad, Señor. Y te damos gracias por ello, Dios. También te damos gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Y te damos a ti la honra y la gloria en esta tarde, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Recibe la alabanza y recibe la adoración por todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén, Señor. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Vamos a ocupar nuestro asiento en esta tarde en el nombre de Cristo, delante de la presencia de Dios, como siempre lo hacemos, con un corazón abierto. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios como cada domingo, pero hoy en esta tarde vamos a entender una de las verdades más importantes. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es real y es para nosotros en el tiempo presente. ¿Cuántos lo creen? A ver, les voy a hacer una pregunta. Volteen acá conmigo todos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es para el tiempo presente? No fue únicamente para el tiempo de los apóstoles, fue para nosotros. Amén, la iglesia. Dios nos prometió, nuestro Señor Jesús, el Mesías de Dios, nos dijo en su palabra: no los dejaré huérfanos, pero les daré, ¿qué? Uno que esté con ustedes a su lado, un paracletos, uno que los acompañe, uno que esté todo el tiempo con ustedes. Y yo en esta tarde quiero hablar con la ayuda del Espíritu Santo entonces sobre este tema, sobre esta enseñanza que está en la palabra de Dios, que Dios nos ha enviado a nosotros. Dios nos ha enviado a nosotros, la iglesia, nos ha enviado y nos ha autorizado para sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. A ver, ¿usted lo cree con todo su corazón? Vamos a ponerlo de esta forma: el ministerio de sanidad, Dios nos lo entregó a nosotros, la iglesia. ¿Lo cree con todo su corazón usted? Si no lo cree, en esta tarde se va a convencer, porque se lo voy a hablar con la palabra del Señor. En esta tarde mi intención es que todos entendamos que el ministerio de sanidad, por así decirlo, Dios se lo entregó a la iglesia. En los últimos años, nosotros, sobre todo, estamos hablando de los últimos 50 años de la historia de la iglesia. Cuando se habla de sanidad, cuando se habla de milagros, siempre se piensa en personas. Por ejemplo, muchos años atrás, cuando la iglesia se hablaba de sanidad, pensábamos en predicadores famosos como Oral Roberts, ¿verdad? Que Dios lo usó para restaurar en la iglesia el que Dios hacía milagros hasta este tiempo presente. Mujeres también como Kathryn Kuhlman y otros. Quizás otros más modernos también, ¿verdad? Personas que cuando pensamos en sanidad, la primera cosa que se nos viene a la mente es una cruzada de milagros. ¿Sí o no? Porque eso es lo típico, eso es lo que se acostumbra cuando se habla de señales y de milagros. Un estadio, una arena, o un predicador famoso, o un hombre que tiene un ministerio por la televisión, y pensamos que ahí está la sanidad. A veces, algunos de, no estos, pero quizás otros hombres, han contribuido
para traer un engaño a la iglesia. Y el engaño ha sido de que solamente algunas personas tienen la autoridad y la capacidad para que Dios los use para hacer milagros. Eso es mentira, y es una mentira terrible, porque la Biblia nunca enseña eso. No es una doctrina bíblica el que nosotros digamos solo esta persona es usada grandemente por Dios para hacer milagros. Lo que nosotros entendemos en la Escritura, hay dos cosas bien ciertas sobre la sanidad, sobre las cosas sobrenaturales. Número uno, nosotros creemos en la sanidad, creemos en los milagros en base al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. A ver, lo voy a repetir otra vez. Nosotros, dígalo, es más, dígalo junto conmigo, diga: nosotros creemos en sanidad, creemos en milagros, porque Cristo, diga, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Declare, diga: por su llaga, por su herida, somos curados. Esa es la primera cosa. Número uno, cuando hablamos de milagros, de señales, todo descansa en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Número uno es eso. Número dos, Jesús, antes de irse, le entregó a la iglesia ese ministerio. ¿A quién le entregó Dios ese ministerio? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Como que ya les falló ahí. ¿Quién es la iglesia? Dígalo con convicción. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Diga: Jesús. Dígalo todo. Diga: Jesús nos ha entregado el ministerio de milagros, de sanidad, de liberación. Den un aplauso al Señor si lo cree con todo su corazón. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 10, por favor. Vamos a empezar. Mateo capítulo 10. Vamos a empezar con este estudio bíblico. ¿Por qué creemos en la sanidad? Y cuando terminemos vamos a orar por milagros. Vamos a orar por sanidades. Y Dios va a honrar su palabra y va a ser manifestado a través de milagros y señales en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 1. Jesús tenía muchos discípulos, pero Él seleccionó a 12 que estuvieran con Él de una manera más cercana, porque después los iba a enviar a predicar la palabra, y por eso les llamó apóstoles, que significan enviados. Dice capítulo 10:1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, diga, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Diga, toda enfermedad y toda dolencia. Como vemos en este pasaje, Jesús le dio a los apóstoles la autoridad cuando los envió a predicar, a que ellos tenían la misma autoridad, porque Jesús les entregó su autoridad a ellos para que ellos fueran y sanaran a los enfermos. Antes de que siga adelante, yo quiero aclarar algo sobre la enfermedad. La primera cosa que quiero aclarar sobre la enfermedad, bien rápido, nada más para entender bien claro todo. La enfermedad nunca fue el plan de Dios. Las cosas, como la enfermedad, maldiciones y todo, nunca fueron parte del plan de Dios, sino que fueron el resultado o el fruto del pecado de Adán. Cuando el hombre estaba bajo el reinado de Dios, el hombre en el huerto estaba sano, estaba completo, estaba bendecido. Pero una vez que el hombre se salió del reino de Dios y se puso bajo su autoridad, y él decidió desobedecer a Dios, entró la enfermedad, entró el pecado, entró la maldición, entró todo lo malo. La enfermedad tiene como su origen no a Dios. Dios no nos manda la enfermedad.
Dios no es el autor de la enfermedad. La enfermedad es producto del pecado de Adán. Y cuando nosotros nacemos, nosotros, aunque todavía hemos aceptado a Cristo, a veces nos enfermamos porque nuestra redención físicamente no está completa. O sea, espiritualmente nacemos de nuevo. Espiritualmente el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero nuestro cuerpo todavía no ha sido restaurado totalmente. Tenemos la bendición de Dios y Él aumenta nuestras fuerzas y Él nos guarda de toda enfermedad, pero a veces la enfermedad viene, simplemente viene. Por eso Dios nos ha dejado la autoridad. Por eso Él pagó el precio en la cruz del Calvario, para que pudiéramos reclamar su promesa y pudiéramos recibir sanidad. Amén. Dios nos ha prometido que por su llaga somos curados. Dios no nos hubiera prometido eso si aceptamos a Cristo y nunca nos enfermamos. ¿Sí me entiende? Ahora, hay veces que la enfermedad simplemente es el proceso natural. Básicamente, la vida así es. Hay enfermedades, pero sabemos que el que habita el abrigo del Altísimo, amén, Dios nos guarda, Dios nos bendice. Pero aún y con todo y eso, a veces nos podemos enfermar. Esa es la realidad que nosotros debemos de entender. También hay enfermedades que son el producto del pecado, y que algunas personas están enfermas porque hay pecado en sus vidas. Y por eso Santiago dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos, oren por él, únjanlo con aceite, y si hubiere pecado, que confiese su pecado, y entonces dice: la oración del justo lo sanará. Eso nos indica que algunas enfermedades son producto del pecado, y que cuando una persona peca le vienen enfermedades. También algunas enfermedades son demonios, especialmente cuando pecamos, le abrimos la puerta al diablo, y a veces algunos espíritus vienen y producen enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando él habla de ese mensajero de Satanás que es un aguijón en la carne. Por alguna razón Dios permitió que Pablo padeciera, no sabemos qué enfermedad. Algunos piensan que tenía problemas con la vista, tenía una enfermedad común de aquel tiempo, y que él había orado 3 veces, y Dios le dijo: Pablo, para que no te vuelvas orgulloso, permití, y cuando entiendas cuando dependes de mí, se va a ir de tu vida eso. A veces, fíjese bien, las enfermedades vienen simple y sencillamente porque estamos viviendo en este mundo. Son la maldición desde Adán y Eva. Segundo lugar, las enfermedades vienen simple y sencillamente porque hay pecado en nuestras vidas. Y si no confesamos y nos apartamos del pecado, Dios nunca nos va a sanar. Algunas enfermedades son de origen diabólico, y a veces se necesita hacer liberación para que esas enfermedades se vayan también. Habiendo dicho todo esto, ahora vamos a entender lo que dice la palabra del Señor. La primera cosa que la palabra de Dios dice es que le dio a los apóstoles la autoridad de que ellos fueran a predicar. ¿Qué iban a predicar? El mensaje de los apóstoles es así era: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora les dice también el Señor Jesús: y cuando lleguen a un lugar, declaren mi paz, declaren mi bendición. Y si hay algún enfermo, sánenlo. Si hay alguien oprimido por el diablo, libérenlo. ¿Qué significa esto? Que Dios mandó a los apóstoles a que proclamaran que Dios estaba otra vez en la persona de Cristo, manifestando su reinado. El reino de Dios se estaba haciendo visible, restaurándolo otra vez. El príncipe de este mundo iba a ser derrotado, y la evidencia, la señal de que nosotros estamos proclamando el reino de Dios es salvación, milagros y señales.
es importante entenderlo, que los milagros y que las señales son parte íntegra del reino de Dios. Si el reino de Dios está presente, si el Shalom de Dios está en nosotros, que somos enviados a predicar, entonces tiene que haber milagros y señales. Amén. ¿Lo están entendiendo en esta tarde? Jesús mandó a los discípulos y les dijo: sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Y por eso les encargó esto. En Mateo 11 ahora dice la palabra del Señor. Fíjense bien, antes de que lo leamos, Mateo 11. Juan del Bautista estaba en la cárcel y como que empezó a dudar, ¿verdad? ¿Será Jesús el Mesías? ¿Será Él el Señor del reino de Dios? ¿Será verdaderamente el enviado de Dios? Y le envía a Cristo unos discípulos a que le pregunten. Abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo 11, por favor. Mateo 11, estamos cerquitas. Cuando Jesús, Mateo 11 del 1 al 6, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Antes de que leamos lo que sigue, vamos a entender lo que está pasando en esta historia. Vamos a entenderlo. Número 1, Jesús está predicando el reino de Dios. Número 2, Juan el Bautista tiene dudas y envía discípulos a preguntarle a Cristo: ¿eres tú o no eres tú? ¿Eres de a de veras o no eres de a de veras el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías o no? Y Jesús simplemente continúa predicando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y le dice a los discípulos de Juan: Jesús, vayan y díganle lo que oyen y lo que ven. O sea, estas son las señales de que el reino de Dios está presente. Estas son las señales de que yo soy el Hijo de Dios. Estas son las señales de que Dios viene a cambiar todo a través de mí en Jesús. ¿Cuál es esto? Sigamos leyendo. Respondiendo Jesús le dijo: id y saber a Juan las cosas que oís y ves. ¿Cuál es esa prueba de que el reino de Dios está presente? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no duda de mí, o el que no encuentra tropiezo en mí, el que cree en mí. Lo que estamos entendiendo entonces aquí en la palabra de Dios es que las señales y los milagros, que la liberación, que el confrontar al diablo, que hacer guerra espiritual, que hacer liberación, todo eso es parte de que el reino de Dios está presente. Amén. Si el reino de Dios está presente, ¿dónde están las señales entonces? Si Jesús estuviera aquí con nosotros y uno de ustedes le preguntara: ¿cómo puedo saber si eres de Dios o no eres de Dios? Ok, déjame te lo muestro visiblemente. Las palabras no valen, pero déjate lo demuestro con hechos. ¿Y cómo eran los hechos? Sanidades, milagros, liberaciones. Eso era la prueba de que Jesús estaba manifestando el reino de Dios. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice lo mismo: ustedes vayan y prediquen el reino y sanen los enfermos, echen fuera los demonios. Dice la palabra de Dios de esa manera. Son nosotros igual. Somos enviados como fueron enviados los apóstoles. Por ejemplo, abra su Biblia en Mateo 10. Jesús no nomás mandó a los apóstoles a predicar, pero también mandó a 70 de sus discípulos a predicar. Mateo 10, por favor. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10.